Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Venid, con cánticos, venid del trono alrededor. Se encuentra en la página 467. Página 467. Venid con cánticos, venid del trono alrededor, con ángeles lo rendid a Cristo el Señor, con ángeles lo rendid a Cristo el Señor. De alabanza digno es el que en la cruz bebió la copa de amarga y el que vida al hombre dio. La copa de amarga y el que vida al hombre dio. Cantad mortales por doquier, cantadle con ardor, el siempre digno de poder, dominio y honor. Él siempre es digno de poder, dominio y honor. Con gozo pues alzad la voz, alegre voz alzad, y con los ángeles de Dios a Cristo adorad, y con los ángeles de Dios a Cristo adorad. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por este momento en el cual, Señor, podemos dedicarlo a estudiar tu palabra. No somos entendidos, Señor, no somos sabios, y es por eso que nos acercamos, Señor, a través de los méritos de Jesús, nuestro Salvador, para pedirte, Señor, que este momento podamos estar en comunión contigo. Amén. Podamos encontrar, Señor, en tu rostro esa necesidad que nuestros corazones tienen al acercarnos a ti. Amén. Nos presentamos, Señor, tal cual como somos. No podemos escondernos, Señor, de ti, y es por eso te rogamos, Señor, perdón. Amén. Por nuestros pecados, por nuestras Amén, culpas, por nuestros errores cometidos, Amén. por no ser, Señor, por no honrarte como cristianos Así es, muchas veces, Señor, y es por eso te pedimos, Señor, que nos perdones. Amén. Perdónanos, Señor, que este sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, esta sangre maravillosa nos perdone, Amén. nos lave y nos limpie y nos capacite, nos habilite, Señor, para entronizarnos con tu presencia. Amén. Todos nosotros somos alumnos, Señor, y te pedimos que tú vengas a enseñarnos. Tú eres nuestro Maestro. Amén. Revélate a nuestras vidas, revélate a nuestros corazones, y así podamos, Señor, alcanzar el bien de tu misericordia. Amén. Pedimos tu gracia, Señor, y tu bendición humildemente en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos con la ayuda del Señor en el libro de Hechos, capítulo 21. Está nuestra lección, que tiene por título Los acontecimientos de Pablo en Jerusalén. Hoy leeremos desde el versículo 30 al versículo 40. Desde el versículo 30 al versículo 40.
Daremos lectura a la palabra del Señor responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con una mano al pueblo, todos. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra ya está en nuestro medio. Lámpara en mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Te agradecemos, Señor, porque en estos días tan difíciles que vivimos en este momento, tu palabra prevalece. Y ella, Señor, nos consuela, nos exhorta, nos enseña, nos instruye, Señor, nos corrige. Gracias, Señor, por tener tu palabra en nuestro medio. Amén. Palabra que es viva y eficaz. Palabra, Señor, que puede discernir nuestros pensamientos. Te pido, Señor, humildemente, que tu palabra pueda ser vida en cada uno de los alumnos que el día de hoy se acerca, Señor, a esta escuela bíblica para conocerte más. Queremos estar más cerca de ti y es por eso, Señor, te rogamos que tú nos enseñes tu palabra, que ella sea declarada en nuestros corazones. Te lo pedimos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias damos al Señor por este momento de poder estar viendo este pasaje de la palabra del Señor, este pasaje maravilloso que el domingo pasado pudimos hacer la introducción de él. Había tanto material histórico como también de momentos, ¿no es cierto?, del apóstol, que la verdad es que no alcanzamos a entrar en nuestra lección que tiene por título Los acontecimientos de Pablo en Jerusalén. Nosotros habíamos visto ya algunos aspectos de estos acontecimientos. En primer lugar, que fue acusado falsamente, al igual, como recordábamos, ¿no es cierto?, estas últimas escuelas bíblicas, al igual que Esteban y al igual que Jesús, fue acusado falsamente por unos judíos de Asia, ¿no es cierto?, de este sector de Efesio, donde él estuvo haciendo con tanto éxito el ministerio de llevar la palabra del Señor a aquella región, que como era el momento de las fiestas, vinieron todos a Jerusalén, se encontraron con Pablo, y Pablo estaba obedeciendo, estaba en el templo en Jerusalén, estaba obedeciendo aquella sugerencia de los ancianos, y es que ya se rumoreaba de que Pablo estaba hablando en contra del pueblo, en contra del templo y en contra de la ley. Esas eran las acusaciones que tenía. Entonces,
los ancianos le sugirieron que para que quedara demostrado de que esto era mentira, había 4 hombres que estaban a punto de realizar un voto nazareo. Entonces le dijeron: te sugerimos que tú lo hagas con ellos, que pagues los costos de la entrega de este voto, que significaba carneros, ovejas, panes sin levadura, una fiesta. A lo cual Pablo accede. Por el hecho de que este voto requería purificación el día 3º, el día 7º, estaba constantemente Pablo en el templo. Y él, cuando fue ahora a Jerusalén, fue con varios de las personas que conocieron al Señor en Éfeso, entre ellos Trófimo, y al verlo en el templo, supusieron o inventaron la acusación falsa de que había metido a este hermano griego dentro del templo, más allá del atrio de los gentiles, y esto provocó entonces el alboroto del cual leímos hoy. Entonces fue acusado falsamente por unos judíos de Asia de profanar el templo, el lugar santo, y que había metido a un efesio en el templo. Uno de los aspectos que nosotros no tratamos la clase anterior es que profanar el templo no dejaba de ser algo muy delicado, porque para los judíos hasta ese momento es en el templo donde habita Dios y la gloria de Dios. Entonces, en el fondo, profanar el templo es profanar esta gloria. Recordemos que en el caso de Esteban, ¿no es cierto?, él cuando nombró a Dios fuera del templo, esa fue la acusación que él tenía. El Hijo de Dios, refiriéndose a Jesús como el Hijo de Dios. Esa palabra, Dios, Jehová, solamente podía ser usada por el sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. No era siempre, no se podía decir profanar a Dios, profanar el templo, era nombrarlo en cualquier lugar. Y es lo que acusan falsamente a Esteban, ¿no es cierto?, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, me parece. Entonces, esta acusación de que se está faltando el respeto a esta blasfemia, se está faltando el respeto al templo, donde habita Dios. Amén. Bien sabemos nosotros de que Dios ya no estaba ahí. Amén. Sin embargo, para ellos estaba. Entonces, esta es el alboroto que produce, porque en el fondo llevaron a este hombre gentil que no tiene ninguna posibilidad de entrar, lo llevaron hasta el interior según ellos, Pablo lo había llevado hasta el interior, profanando entonces el templo. De profanar el templo, el lugar santo, y que había metido a un efesio en aquel lugar. Fue aquí entonces donde estos judíos de Asia vinieron y alborotaron la ciudad acusando a Pablo. Y es el momento quizás donde Pablo estuvo más cerca de la muerte. Porque la palabra del Señor, hoy día, que leímos, nos dice que fue llevado en andas. En el fondo el tribuno lo lleva, pero en andas, de tan apaleado, la paliza que tuvo, se ensañaron con él, que en el fondo fue rescatado. Si en una ciudad romana había alboroto, no era solamente castigado los alborotadores, sino que quienes estaban a cargo. Entonces el tribuno, sin saber quién era Pablo, va a defenderlo porque él quiere la paz para la ciudad. Recordemos que Herodes, que es el que construyó el templo, tenía la torre Antonia, que era donde se ponía la guardia y de donde vinieron ellos a rescatarlo. Y cuando llegaron a las gradas, entonces manifiesta Pablo el deseo de querer defenderse y le pide ahora al tribuno hablarle al pueblo. El lenguaje que usa Pablo llama inmediatamente la atención y le dice: ¿no eres tú el alborotador que hace un tiempo vino para acá a alborotar la ciudad, diciendo que se iban a caer los muros de la ciudad y que se la iban a tomar? Entonces le dice: no, yo soy de Tarso, judío de Tarso, de una ciudad de Sicilia importante, soy de allá. Y es ahora cuando Pablo cambia su discurso y les habla
a los manifestantes. El relato de Lucas dice que él levantó la mano y se produce un silencio inmediato. Se dice que Pablo era de estatura pequeña, pero eso no tiene ninguna importancia frente al poder de Dios. Amén. Frente a esa investidura de Dios, Así es. frente a esa posición, ¿no es cierto?, de autoridad que no la tiene uno, sino que Dios la da. Inmediatamente el pueblo quedó en silencio y él pudo hacer su defensa. Hoy día, con la ayuda del Señor, estaremos viendo este maltrato que él tuvo. Tenemos algunos ejemplos y la verdad es que en el ministerio del apóstol Pablo siempre veremos el sufrimiento, el maltrato ligado a la evangelización, al llevar el mensaje del evangelio adelante. Vivimos en una sociedad donde se nos insiste en exactamente lo contrario, la comodidad y el vivir placenteramente. Así es. Entonces, frente al mundo que busca en esta comodidad, ¿no es cierto?, tenemos que tener suficiente dinero para tener una casa para vivir cómodamente. Debo tener todos los utensilios eléctricos en mi cocina para poder vivir cómodamente, para poder placerosamente hacer las comidas que yo quiero. Y este es el lema, ¿no es cierto? Esto es lo que busca el hombre sin Dios. Esto es lo que busca la sociedad actual en la cual vivimos. Y esto también ha llegado dentro de las iglesias, al punto de que hay ciertos movimientos religiosos que proclaman y anuncian el evangelio de la prosperidad, en donde tú eres bendecido. Bendíceme para que Dios te bendiga y no tendrás ningún problema. Muy lejos de lo que hemos visto, Así es. y ahora veremos varios ejemplos del apóstol en el cual se ve el sufrimiento, es decir, el acercarnos a Dios, y esto lo dijo el Señor Jesús, lo dijo Él. Sí. Tendréis aflicciones en el mundo, Así porque es. hay uno que no quiere que este evangelio sea predicado, hay uno que no quiere que esto sea anunciado. ¿Por qué? Porque el anunciar el evangelio rescata almas de la muerte, personas Amén. que están enemistadas con Dios, que no tienen ninguna posibilidad de unirse a Él. Tienen que oír el evangelio, que es el eslabón que falta, Amén. el que nos une a Dios, por el cual ahora tenemos paz para con Dios, por el cual ahora nosotros tenemos vida eterna. Aquí emerge la figura maravillosa de este sacrificio de nuestro Señor Jesús. Ya estamos próximos a Navidad y sea la fecha o no sea la fecha, como dicen los estudiosos, nosotros celebramos este nacimiento, este regalo maravilloso en el cual Dios desciende y viene al hombre. Emmanuel, Amén. Dios con nosotros. Amén. El hecho de que Pablo pase tantos maltratos y sufrimientos por la causa de Cristo, esto no significa que sus obras le garantizan la salvación. Pero sí debemos saber como creyentes, porque lo dice la palabra del Señor, que cuando nos acercamos a Él y queramos anunciar algún problema se suscitará, alguna enfermedad aparecerá, algo, porque inmediatamente nosotros empezamos a mover, ¿no es cierto?, el mundo donde está dominado, ¿no es cierto?, por el rey de las tinieblas. Entonces, en el fondo estamos yendo al reino que no nos corresponde, a rescatar almas. Y eso es lo que entonces produce, como podemos ver en este pasaje, Pablo casi muerto, tuvieron que llevando en andas. Frente a esta posibilidad, él siempre quiere anunciar el evangelio. Amén. Y le anuncia al tribuno: dame la oportunidad de poder dirigirme a ellos. Y cuando se dirige a ellos, dice la palabra del Señor, que se dirigió en su propia lengua, en ese lenguaje que hoy podríamos llamar el lenguaje cristiano. En cuanto nosotros inmediatamente descansamos cuando conocemos a un otro que está al frente nuestro, Así es. que es igual a nosotros, Así es. es el mismo.
ha conocido a Cristo, ha conocido el sacrificio, ha recibido, ¿no es cierto?, al Señor Jesús en su corazón. Entonces, debemos saber de que el sufrimiento estará cerca de nosotros. Puede ser de diferente índole, puede ser material, puede ser psicológico, puede ser emocional, no lo sabemos, pero no os preocupéis, estaré con vosotros Amén. hasta la consumación de los siglos. Amén, Señor. Esta Amén. certeza tenía Pablo. Dios estaba con él, Amén. absolutamente, y es por eso que él va enfrente, ¿no es cierto? Continúa él, a pesar de toda esta desaveniencia, continúa queriendo anunciar el Evangelio. Entonces el punto 2 que nos corresponde ver el día de hoy, dice, fue maltratado, y se encuentra en los versículos 30 y 31 de nuestra lección. Versículos 30 y 31 de nuestra lección. Dice la palabra del Señor: así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Entonces, aparece el tribuno con, ¿no es cierto?, con los soldados. Era época de fiesta, entonces el Imperio Romano enviaba una dotación mayor de guardias para cuidar la ciudad. Tenemos algunos ejemplos de esto. En Hechos capítulo 5, versículo 41. Dice en el nombre del Señor. Amén. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Amén. Estas son las incongruencias lógicas de la vida del cristiano. Así es. Porque lo de Dios es distinto. Ya nos hablaba el Señor por su palabra en estos días sobre la fe sobrenatural, Amén. en lo cual no responde a lógica, no responde a argumentos y no responde a razones. Si nosotros prestamos atención en la cita bíblica recién leída, vamos a ver que estaban gozosos, Amén. estaban felices de haber sido encontrados dignos por llevar afrentas. Es decir, los padecimientos del Señor Jesús reflejados en estos hombres, en este caso, muestran el gozo que produce el padecer por Cristo. Amén, amén, Señor. El padecimiento es padecimiento, el sufrimiento es sufrimiento, pero cuando es por Cristo, Amén, Señor. tenemos este maravilloso cita bíblica donde ellos dicen, estamos irradiantes de felicidad de haber sido considerados dignos, de haber sido colocados en primer lugar, no, de haber padecido por la Amén. causa de Cristo. Amén. Qué maravilloso Amén. es, qué victoria más maravillosa. Amén. ¿Cómo podemos ver que el reino de Dios es al revés? Absolutamente al revés de lo que pensamos acá. Ser humilde en este mundo es ser un ignorante, un desaparecido, un don nadie. Ser humilde para Dios es colocarte en el primer lugar. Así es. Ser humilde para Dios dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Amén. Porque en esa humillación nuestra fe puede ser alimentada. Amén. Si somos soberbios, ¿cómo vamos a creer? Si somos egoístas, ¿cómo vamos a creer? Si soy egocentrista, ¿cómo voy a creer? Necesito humillarme para ver la gloria de Dios. Entonces podemos ver en este pasaje esta maravillosa contradicción. Estaban irradiantes de felicidad por haber sido dignos de padecer como Cristo. Amén. Romanos capítulo 8, versículos 16 al 18. Romanos 8, 16 al 18, Amén. dice en el nombre del Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las
aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, la vida es ficticia, nos dice un himno. La vida es ficticia, efímera flor. ¿Qué es la vida? La vida presente. ¿Cuánto estaremos? Siempre el pastor Josué nos recuerda, 80 años con enfado. Ya molestamos a los demás con esa edad. 80 años frente a la vida eterna. Amén. Una eternidad. Amén. Entonces acá, ¿no es cierto?, la sugerencia, lo dicho, ¿no es cierto?, en este pasaje maravilloso, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Esa gloria que cuando nosotros nos damos cuenta de algún pequeño padecimiento por Cristo, inmediatamente viene la gloria de Dios a inundar nuestro corazón. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, cómo este padecimiento no es solo un padecimiento, está acompañado de la victoria. Amén. Está acompañado de la gloria, está acompañado de poder cumplir, ¿no es cierto?, lo dicho por nuestro Amén. Señor Jesús cuando dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice en el nombre del Señor. Amén. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. ¿Qué prefirió Moisés? ¿La gloria del faraón? No. Los sufrimientos con su pueblo. Mire qué elección. En nuestra sociedad esto es absolutamente inconcebible. Así es. ¿Cómo es posible que alguien pueda optar exactamente por el sufrimiento, por el padecimiento? ¿No es cierto? En nuestra conveniencia terrenal, material, sin duda elegiríamos vivir como reyes. Sin embargo, como nos dice la palabra del Señor, Moisés, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales. Nuestra vida aquí es temporal. Así es. Nuestra vida aquí es temporal, pasa rápidamente frente a la gloria venidera, a la gloria de Dios. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice en el nombre del Señor. Amén. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 10. Dice en el nombre del Señor. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Amén. Profetas. Profetas que hablaron en el nombre del Señor. Isaías se le envió desnudo. Jeremías le quebraron los huesos y lo echaron dentro de un pozo para que se muriera. ¿Cuántos profetas que padecieron, como dice este versículo? Hermanos míos, tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Amén. Hablar en nombre del Señor significa que nos van a decir cosas. Así es. Nuestros compañeros, nuestros vecinos en la calle, nos van a decir cosas que inmediatamente nuestra autoestima. Pero más que eso, ¿no es cierto?, tomamos como padecimiento y paciencia el hablar en el nombre del Señor. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 20 y 21. Dice en el nombre del Señor.
Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir las pisadas del Maestro implica necesariamente en algún minuto el padecimiento. Hay uno que no está contento con esto. No quiere que las almas se vuelvan a Cristo. Entonces, sin duda, ¿no es cierto? Sin embargo, nuestro Dios es más poderoso. Amén. Nuestro Dios está por sobre todas las cosas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Amén. No se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, tenemos este pasaje del apóstol Pablo donde fue maltratado y hemos visto varias de las citas bíblicas donde se enaltece el padecimiento por Cristo. Se enaltece. Es maravilloso poder padecer por Cristo. El padecimiento es padecimiento, sin duda. Lo vemos en Job, lo vemos en muchos hombres de la Biblia que tuvieron que padecer. En el punto A nos dice que lo arrastraron fuera del templo, que fue el versículo 30 que leímos, y procuraron matarle. Versículo 31. Podría perfectamente en ese minuto Pablo haber desistido, pero esta fe, Amén. Esta semilla, esta palabra de Dios que está en los hombres de Dios desde dentro, desde lo más profundo, que pasa por encima de nuestras razones, de nuestra lógica, por encima de nuestro argumento, por encima de nuestra conveniencia, por encima de nuestro interés. Así tiene que estar la fe. Amén. En Cristo Jesús, Amén. En esta roca inamovible, para que nada nos pueda mover. Pablo está a punto de ser matado, está a punto de ser muerto por el linchamiento de todas estas personas. Sin embargo, aún así, él quiere dar el mensaje. Entonces aquí es donde aparece el rescate. Capítulo 21, versículo 32 al 36. Dice en el nombre del Señor. Amén. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó a atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Amén. Entonces fue rescatado. ¿Por quién fue rescatado? En el versículo 32 tenemos: por soldados y centuriones. En el versículo 33 tenemos que el tribuno, ¿no es cierto?, lo rescató prendiéndolo y atándolo para poder rescatarlo del linchamiento. Así es, Señor. En ese punto, al ser rescatado, mandaron llevarlo a la fortaleza para sacarlo ahí de donde estaba toda la muchedumbre. Mandaron llevarlo a la fortaleza. Esto lo tenemos en el versículo 34 que acabamos de leer. Y en el punto D tenemos: se gritó lo mismo que a Jesucristo: muera. Lo tenemos en el versículo 31 y 36 de nuestra lección, que voy a leer. Dice: al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Se le gritó a Pablo lo mismo que se le gritó a Jesucristo. Esto lo tenemos en Lucas, capítulo 23, versículo 18. Lucas 23, 18.
Dice en el nombre del Señor. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con éste y suéltanos a Barrabás. Amén. En Juan capítulo 19, versículo 15 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Entonces, el mismo grito, que desaparezca este hombre que trae este mensaje distinto, este mensaje maravilloso, estas buenas nuevas que trajo nuestro Señor Jesús. Amén. ¿No es cierto? En los versículos 37 al 40 tenemos aquí la defensa. Declaró que también era ciudadano romano. Versículos 37 al 39 de nuestra lección. En el nombre del Señor. Amén. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Amén. Entonces se declaró como ciudadano romano y no egipcio como tribuno suponía. En el versículo 40 tenemos de que habló en lengua hebrea, se dirigió a sus hermanos en su propia lengua. Versículo 40. Dice, y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo. Amén. Entonces tenemos este pasaje donde nos muestra estos padecimientos del apóstol. Y como vimos, varias citas bíblicas y hay otro sinnúmero en el cual podemos ver que él sufrió los mismos padecimientos de Cristo. Entonces no nos confundamos. Amén. El acercarnos a Dios, el acercarnos a Cristo, el anunciar su mensaje, sin duda traerá padecimientos. Quizás no como en aquella época, porque hoy día tenemos libertad de culto. Podemos predicar la palabra del Señor. Tenemos esa libertad. Pero sin duda padecimiento habrá. Así es. Porque hay alguien que no quiere Así es. que el pueblo, que cada alma conozca a Jesús, le acepte como su Salvador, como esta misericordia que un día nos alcanzó a nosotros. Amén. Y como decía una de las citas bíblicas, es maravilloso poder padecer para poder entregar aquello que por gracia hemos recibido. Amén. No hemos hecho ningún mérito. Bendito eres. Entonces, para poder agradecerle al Señor, llevemos este mensaje donde el Señor nos ha llamado, de la forma en que Él nos ha llamado. Podamos ahora entregar este mensaje para aquel afligido, para aquel que está en la situación más difícil del hombre. Cuando no está con Dios, está absolutamente solo. Entonces, esos son momentos muy difíciles de la vida del hombre. Conocer a Cristo es tenerlo todo. Amén. Dice un himno, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón. Si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Si uno escucha la voz de Cristo, aceptar la voz de Él, porque Él va a llenar ese vacío que tiene nuestra alma. Que el Señor nos bendiga en esta hora, que esta lección pueda Amén. llegar en el momento oportuno. Amén. Si estamos pasando padecimiento por Cristo, sintámonos gozosos. Amén. La gloria del Señor va a inundar el lugar, Amén. pese a que se está predicando un evangelio distinto, donde se garantiza la prosperidad, se garantiza el estar bien, cómodamente, sin movernos, no nos pasa nada. No, ese no es el evangelio, porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo implica cómo Él padeció,
Debemos seguir sus pisadas. Amén. Al Señor honra y gloria. Amén. Le invito a que demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra siempre nos habla. Amén. Tu palabra, Señor, va y no vuelve vacía. Así es. Tú puedas llenar, Señor, la necesidad de nuestros corazones con tu Amén. palabra. Te pido por aquel que está sufriendo. Te pido por el afligido, Señor, que no te conoce. Te pido, Señor, por tus siervos que muchas veces tienen que padecer, Señor, por causa de la justicia que hay en ti. Señor bendito, te pedimos que tú nos fortalezcas en esta hora. Amén. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra no nos tiene a tientas, sino que claramente nos muestra el camino. Amén. Gracias, Señor, Gracias, porque no Señor. estamos solos. Bendito eres. Gracias, Señor, porque tú nos capacitas. Gracias, Señor, porque tú nos habilitas para pasar por estos valles, muchas veces difíciles, Padre Celestial, pero muchas veces cuando estamos en ellos no nos damos cuenta. Amén. Porque estamos sobre tu poderosa mano y podemos ver, Señor, desde afuera la aflicción, podemos ver, imaginarnos, Señor, lo difícil que es, pero estando en medio de ti, Señor, todo es ganancia, Amén. todo es alegría, todo es paz, Así todo es contentamiento. Muchas gracias, Señor, porque un día te dignaste a llamarnos a Amén. nosotros que no estábamos, que no éramos pueblo, que no éramos una nación, que estábamos, Señor, dispersos como ovejas sin pastor, y un día tuviste misericordia y nos Amén. llamaste a Gracias, este Señor. conocimiento. Danos el deseo, Señor, de anunciarte. Coloca amor, Señor, por las almas. Muéstranos, Señor, en qué momento hablar de ti. Amén. Dios eterno, Dios Señor, amado, amén. te pedimos por cada alumno, Señor, que Amén. pueda ser saciado por Amén. el poder de tu palabra en esta hora. Amén. Te lo pedimos humildemente en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si es la voluntad del Señor, finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando su nombre con la doxología, Amén. página 39, al Padre, Hijo, Redentor. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu Consolador, al Trino Dios en unidad, gloria eterno tributad. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.